Hola amigos, en el siguiente video se explicará el tema análisis de toxicidad. Hoy hablaremos de los ensayos biológicos, los cuales son herramientas de diagnóstico para determinar el efecto físico o químico de un organismo en condiciones controladas. Pueden ser efectos de inhibición o magnificación. Estos pueden manifestarse a diferentes niveles, desde estructuras celulares hasta comunidades enteras. Entonces, ¿qué es toxicidad? La toxicidad es la capacidad de una sustancia para ejercer un efecto nocivo sobre un organismo, y va a depender del tipo de compuesto y su concentración. Las pruebas pueden ser de tipo agudas o crónicas. Los efectos pueden manifestarse a diferentes niveles, desde estructuras subcelulares hasta sistemas de enzimas, organismos completos, poblaciones o comunidades. El sistema biológico puede ser contrarrestado con diferentes estrategias, como las reacciones metabólicas, detoxificación, excreción, etc. Entonces, en el ensayo biológico se evalúa la interacción entre la sustancia y el sistema biológico, y se debe de considerar la acción combinada de todas las sustancias nocivas presentes en el medio. Los ensayos. Bueno, la ecotoxicología estudia y analiza los efectos de agentes químicos y físicos sobre organismos vivos, en particular en las poblaciones y comunidades definidas. La ecotoxicología aplicada entonces desarrolla los protocolos de ensayo como herramientas de predicción tempranas y sirvan de guía para la toma de decisiones y la evaluación de riesgo ecológico. Ya entiendo. También a escala ambiental, las evaluaciones ecotoxicológicas realizadas en ecosistemas deben tomar en cuenta las interacciones entre poblaciones distintas, cambios estructurales y cambios funcionales en el ecosistema. Sin embargo, están limitadas por su elevado costo y tiempo asociados. Entre otros parámetros, la estimación de riesgo ecológico se basa en modelos incorporados por algunos organismos de gestión de control ambiental. Para los ensayos es necesario un monitoreo ambiental, las cuales son un conjunto de técnicas de diagnóstico, como el monitoreo de efectos biológicos con ensayos de toxicidad, monitoreo biológico de campo y medición de parámetros químicos convencionales en descargas y cuerpos receptores. Los niveles de guía de calidad ambiental representan concentraciones máximas permitidas en el ambiente. Al haber gran variabilidad, se debe hacer varias muestras, y por ello debe haber una desviación estándar definida, por lo cual se puede estimar con la siguiente fórmula, donde n es el número de muestras T de student para un intervalo de confianza dado, S, desviación estándar general, y U, nivel aceptable de incertidumbre. ¿Y en qué consiste el muestreo? Bueno, el muestreo consiste en colectar una porción de material que representa la composición verdadera de la muestra. El muestreo va a depender de los objetivos específicos y si es de rutina. Caracterización, intensivo, establecimiento de una estación de monitoreo, etc. Con ello se define el tipo de muestra, forma de colección, equipo de muestreo y los procedimientos a seguir. Hay diferentes tipos de muestras: puntual o simple, compuesta integrada o balanceada. Y también diferentes tipos de recolección: manual, automático, y matrices solventes de muestreo, membranas o cartuchos. Al obtener las muestras es importante para los ensayos que éstas se trasladen muy cuidadosamente, y que se conserven adecuadamente para evitar que se mezclen en caso de ser varias muestras y de diferentes lugares. En general, el uso de recipientes de 1 litro para conservar es adecuado. El material de los envases debe ser inerte, fácil de lavar, resistente al calor y al congelamiento. Pueden ser de vidrio, polietileno, polipropileno u otros polímeros inertes.
Para su almacenamiento se usan técnicas que retarden los cambios producidos por agentes químicos, físicos o biológicos. La norma ISO 5667-16 recomienda considerar la duración del periodo de almacenamiento y la eficiencia de los modos de conservación que dependen de la naturaleza de la muestra y de su actividad biológica. La duración máxima de almacenamiento no debe exceder las 12 horas a temperatura ambiente, 25 grados, en oscuridad. En caso de no poder hacer la prueba se recomienda enfriar, 0,5 grados por 24 horas, o congelar a menos 20 grados, lo que permite conservar pocas semanas o hasta 2 meses. También es importante mencionar que es esencial que el descongelado sea completo antes del uso, ya que el proceso de congelado puede afectar la concentración de algunos componentes en la parte interna de la muestra. Luego del descongelamiento se debe asegurar una distribución homogénea de todos los componentes. Se debe prestar especial atención a la potencial pérdida de compuestos volátiles. De manera general, hay que tener cuidado para que el estado original de la muestra sea restaurado o en su defecto alterado lo menos posible. Los bioensayos se llevan a cabo con la muestra original. En algunos casos una excesiva cantidad de material particulado, lodos o sedimentos interfieren con el comportamiento de los organismos utilizados en las pruebas de aplicación de métodos de filtración. La sedimentación o centrifugación, entre otros, puede involucrar riesgos de pérdida de componentes asociados con partículas. Cuando los ensayos se realizan en presencia de material particulado, se recomienda dejar sedimentar la muestra de 30 minutos a 3 horas, o efectuar una filtración gruesa, mayor a 50 milímetros, separando solamente las partículas grandes. La masa de partículas así obtenida puede ser evaluado por separado. La selección del valor de pH al que se ajusta la muestra está determinada por el objetivo del ensayo. Por lo general el ajuste de pH se realiza en el intervalo entre 6 y 9. Los agentes neutralizantes de pH más usados son soluciones de ácido clorhídrico o hidróxido de sodio. Otro aspecto a considerar es que el laboratorio debe contar con infraestructura edilicia con cuartos de preparación y almacenamiento de materiales y provisión de servicios. La asignación del espacio dentro del área de laboratorio debe ser tal que se evite la contaminación de los ambientes, equipos, personal y sistema de prueba, como podría ser la mezcla no deseada de sustancias para ensayo y el medio. En particular, la zona para el cultivo y mantenimiento de los organismos y conducción de las pruebas de toxicidad. Los aspectos específicos asociados con el cuidado y mantenimiento de organismos para la ejecución de las pruebas deben cumplir con ciertos criterios que son los siguientes. Alta y constante sensibilidad a tóxicos. Alta disponibilidad y abundancia. Estabilidad genética y uniformidad en las poblaciones. Representatividad de su nivel trófico. Significado ambiental en relación con el área de estudio. Amplia distribución e importancia comercial. Facilidad de cultivo y adaptabilidad a las condiciones de laboratorio. Ahora hablaremos sobre la relación entre la concentración de los compuestos químicos a la cual se expone un organismo y el efecto nocivo que produce, mejor conocida como efecto dosis-respuesta. Para evaluar la toxicidad existen varios métodos y parámetros como los bioquímicos, fisiológicos, reproductivos y de comportamiento. Se considera de mayor importancia o el más estudiado es el parámetro de la muerte del organismo, es decir, que tanta concentración soporta un organismo de la sustancia identificada como tóxico antes de provocar un efecto fatal. Una prueba de toxicidad típica involucra un agente o un estímulo, por ejemplo, un pesticida, el cual se aplica a un organismo o grupo de organismos, por ejemplo, un animal, al que se denominará genéricamente sujeto, sobre el que se evalúa cierta respuesta. La magnitud de respuesta se puede medir como peso, volumen o concentración. La respuesta del sujeto se valora mediante la cuantificación final de alguna característica, peso del cuerpo, peso del hígado, ritmo cardíaco, etc.
La respuesta del sujeto se mide mediante la cuantificación final del sujeto. Por citar un ejemplo, tomamos en cuenta el peso total del organismo antes de exponerlo al tóxico, lo pesamos, después lo exponemos al tóxico, volvemos a pesarlo y esas diferencias se registran. Otra valoración es por la ocurrencia o no ocurrencia de un evento como la muerte del organismo. Tomando en cuenta que la magnitud o la frecuencia de la respuesta dependerá de la dosis aplicada, los diseños de estas pruebas se realizan utilizando distintas dosis. Estas pruebas de toxicidad se diseñan para comparar o estimar la potencia de un agente con relación a una preparación estándar o control. La respuesta de una dosis en particular se ve afectada en mayor o menor medida por factores no controlados durante el experimento. Pruebas o bioensayos. Desde el punto de vista estadístico, el tipo de variable generada por la respuesta influencia en gran medida el tipo de análisis a aplicar sobre los datos. Se pueden encontrar variables cualitativas, cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. En el caso de las variables cualitativas, debido a sus características, es muy difícil establecer relaciones cuantitativas con la dosis y, en general, se diseñan los experimentos de manera tal para evaluar respuestas cuantitativas. Para el análisis de las relaciones cuantitativas entre la dosis y la respuesta, es necesario recurrir a modelos matemáticos que describan dicha relación. En general, los modelos matemáticos se pueden clasificar en mecanístico. Es un modelo que basándose en postulados acerca de la mecánica de dicho proceso. Empírico descriptivo. Es un modelo que intenta describir cuantitativamente los patrones de las observaciones sin basarse en los procesos subyacentes o mecánica del proceso. Determinístico no estocástico. Es un modelo en el que, dado un dato en particular, la predicción que se obtiene del modelo es siempre el mismo valor. Probabilístico estocástico. Es un modelo en el que, dado un dato en particular, la predicción que se obtiene del modelo es un valor variable. Para el caso de las pruebas de toxicidad, los más utilizados son los de tipo empírico descriptivo de forma rectilínea, a los cuales se llega muchas veces luego de haber transformado una de las dos variables estudiadas. Un elemento importante en el muestreo y análisis de muestras ambientales es utilizar métodos aprobados y estandarizados. Sin embargo, este hecho por sí solo no es suficiente para lograr resultados analíticos exactos y confiables. Interferencias de la matriz utilizada, fallas de los equipos y errores de los analistas pueden llevar a inexactitudes en los resultados. En el caso de las pruebas de toxicidad, la cantidad analítica es un reto complejo, porque no solo los factores anteriormente mencionados afectan la confiabilidad de los resultados, sino que además otra serie de factores como la variabilidad natural de las poblaciones de prueba, el estado fisiológico de los individuos, entre otros, pueden contribuir a aumentar la variabilidad de los resultados. Para la validación y aprobación de los resultados obtenidos en bioensayos requieren de un programa de aseguramiento y control de calidad bien diseñado y aplicado rigurosamente. Este programa debe generar valores que puedan probarse técnicamente y defenderse legalmente. Un programa de aseguramiento de control de calidad no solo es necesario para la producción de datos, sino además debe ser la guía de operación del laboratorio. El programa debe concretarse en el diseño de un plan de trabajo consignado en un manual operativo. En él se debe incluir la organización del laboratorio, los objetivos de calidad en relación con la precisión y exactitud, los protocolos de prueba, los procedimientos de muestreo, la custodia de las muestras, los protocolos de prueba, los procedimientos de calibración especificando los métodos utilizados para determinar la precisión y exactitud de los resultados, validación y reporte de los resultados, y los sistemas de auditoría. Uno de los problemas relacionados con los programas de control de calidad de ensayos de toxicología es la existencia de un gran número de pruebas, muchas de las cuales no han sido estandarizadas. Un elemento importante en los programas de control de calidad es contar con instrumentos confiables. Por ello, debe mantenerse un programa de mantenimiento, calibración y verificación periódica para todos los equipos de uso. Un punto importante es el material y reactivos en el laboratorio. Para el material de vidrio es importante tener en cuenta el tipo y grado requerido para cada una de las actividades que se van a desarrollar. En el desarrollo de pruebas de toxicidad, se recomienda utilizar reactivos que cumplan los requerimientos establecidos por la American Chemical Society para reactivos analíticos, grados ACS.
La precisión de los resultados de las pruebas de toxicidad en el laboratorio es calculada a través de la confección de cartas o gráficas de control. Este gráfico es una herramienta que permite determinar la variabilidad de los resultados y, en consecuencia, definir la aptitud de un laboratorio para obtener resultados confiables. La carta de control es una herramienta que brinda los elementos de juicio para establecer los intervalos aceptables de variación de la respuesta de los organismos de prueba a un tóxico de referencia, con un margen de confiabilidad del 95%.